Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión correspondiente a la materia de Derecho Civil 2. En ese entendido, pues voy a empezar a presentar mi pantalla. Aislinn, por favor, si no cambia la diapositiva o si tienes problemas para ver mis presentaciones, me dices, por favor. Y ya en unos momentos vamos a estar comentando acerca de la actividad que quedó como, como tarea, ¿ok? Retomando un poco el material de nuestra sesión anterior, recordaremos entonces que tocábamos lo concerniente a la propiedad, ¿no? En ese entendido, alcanzábamos a tener claridad acerca de algunos conceptos, ¿sí? En ese sentido, pues empezamos con cuestiones doctrinales, con cuestiones tocantes al origen de este concepto o la demarcación o la delimitación del concepto que se realiza pues precisamente en el derecho romano, ¿no? Y decíamos entonces que los jurisconsultos romanos sí se limitaban a estudiar algunos beneficios de la propiedad, ¿no? ¿Qué beneficios tenía la propiedad de acuerdo a estos jurisconsultos romanos? Pues el uso, el fruto y el abuso, ¿no? Que si nosotros hacemos una comparativa con lo que actualmente pues está estipulado o lo que podemos nosotros encontrar en doctrinas recientes, pues sabemos que precisamente estas tres características sí son las que la van a diferenciar de lo que es la posesión, sí que la posesión también es un derecho que hemos ya analizado. Entonces, partiendo de esta idea que los jurisconsultos romanos se limitaban a estudiar estos beneficios de la propiedad, que era el uso, el entendido como el ius utendi, el derecho de uso, sí, que es esta facultad de servirse de una cosa y de aprovechar los servicios, sí, que tenga ya sea servicios, frutos que pueda tener de manera presente o de manera futura. ¿Sí? El fruto también, que es el ius frutendi o el derecho del fruto, sí, que es el derecho que se tiene de recoger los frutos o los productos, sí, que tenga un bien que sea de nuestra propiedad, y el abuso, que es el ius abutendi o el derecho de abuso, ¿no? Que es este poder que se nos da de consumir las cosas y por extensión disponer de ellas de manera indefinida sin que nada detenga ese abuso, ¿no? Estas tres características o estos tres beneficios son exclusivos de la propiedad. ¿Por qué? Porque decíamos, a diferencia de la posesión, en la posesión pues tenemos el uso y el disfrute, ¿no? En la propiedad se tiene el uso, el disfrute y aparte se puede disponer, ¿sí? De ese bien, de esa propiedad, sin ninguna otra limitante más que aquellas que están establecidas en la ley, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que los jurisconsultos romanos aportan en estas codificaciones de derecho romano precisamente acerca de este concepto de propiedad. Ahora, doctrinalmente hablando, ¿qué encontramos en la doctrina? En la doctrina podemos encontrar diferentes conceptos, diferentes particularidades acerca de lo que es la propiedad, ¿no? Entonces, retomando un poco este concepto, podríamos encontrar que la propiedad para Regina Villegas es un derecho real. Sí, un derecho real. ¿Por qué? Porque es un lazo, un vínculo de poder que se tiene entre una persona y entre un bien, ¿sí? Recordemos, derechos reales son entre personas y bienes, derechos personales sean entre personas. Entonces, este derecho real, ¿sí? Para Regina Villegas es la propiedad, ¿no? Entonces, Regina Villegas define a la propiedad como este derecho real por el cual una cosa se va a encontrar sometida, ¿sí? Al poder jurídico de una persona, ¿sí? ¿Cómo se va a dar este vínculo? ¿Cómo se va a dar este poder jurídico? Este poder jurídico es de forma directa, de forma exclusiva y de forma perpetua, ¿no? Entonces, de esta manera perpetua, ¿por qué? Pues porque va a ser hasta que la persona decida extinguir esta propiedad o bien exista cualquiera de los actos traslativos de propiedad que están contempladas en la legislación, ¿no? Retomando otra idea acerca, otra doctrina o lo que está escrito en la doctrina de otro autor, podemos retomar a Domínguez Martínez, que nos dice que precisamente la propiedad es un poder jurídico, ¿sí? Que un sujeto va a ejercer de manera directa, ¿sí? Y de manera inmediata sobre una cosa. Y esta propiedad lo lleva a que haya exclusión de terceros, es decir, no va a haber interferencia de una tercera persona, ¿no? Es algo directo, ¿no? Entonces, este poder directo que se ejerce sobre una cosa, sobre un bien, le va a permitir ese aprovechamiento total,
¿sí? Desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque esa propiedad le va, ese vínculo jurídico que hay entre una persona, para Domínguez Martínez, sí, y un bien, nos dice que esa propiedad le va a permitir, desde el punto de vista jurídico, usarla, disfrutarla, pero sobre todo disponer de ella, ¿no? Como lo hemos comentado ya, sin más limitaciones que aquellas de las que están marcadas en la ley. ¿Sí? Entonces, haciendo una síntesis de estas dos doctrinas que hemos expuesto el día de hoy, pudiéramos concretar, ¿sí? Que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa. No podemos gozar, podemos disponer, podemos usar, sin más limitaciones que aquellas que están en la ley. Ahora bien, nosotros dónde vamos a encontrar delimitada lo que es la propiedad en este Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿no? Lo vamos a encontrar en el artículo 867, donde nos dice que el que tiene la propiedad de una cosa, ¿sí? Puede gozar y disponer de ella, ¿sí? Pero este aprovechamiento que se da derivado de la propiedad solamente va a ser lícito, ¿sí? Cuando se haga o se lleve a la práctica de acuerdo con los intereses de la sociedad. Este artículo o esta manera de legislar lo concerniente o de encuadrar una normativa jurídica lo vamos a encontrar en nuestro Código Civil, ¿sí? Nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz en el artículo 867. Evidentemente, pues en los códigos estatales, ¿sí? De las demás demarcaciones, pues estará en un numeral diferente, en un arábigo diferente. Sin embargo, pues nuevamente es importante reiterar que nosotros contextualizamos lo que nosotros estamos exponiendo, pues en el Código Civil del Estado de Veracruz, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con esta propiedad? Decimos que esta propiedad entonces la vamos a definir como ese vínculo jurídico, ese derecho real, ese vínculo jurídico que surge o ese poder que tiene una persona sobre una cosa para usar, disfrutar y sobre todo disponer de una cosa, ¿no? ¿Cómo se adquiere esa propiedad? ¿No? Ya sabemos, ya tenemos una idea de lo que es la propiedad, ya sabemos cómo es que ha ido evolucionando ese concepto doctrinalmente desde lo que es la codificación romana hasta las doctrinas modernas, ¿no? Ahora bien, ¿sí? ¿Cómo vamos a adquirir esa propiedad que se encuentra contemplada en nuestro Código Civil? Doctrinalmente podemos hablar que estas formas de adquirir la propiedad van a ser todos aquellos hechos jurídicos, ¿sí? Hechos y actos jurídicos. Recordemos que hechos y actos jurídicos generan vínculos jurídicos. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo a través de los actos jurídicos, se llevan con un consenso de voluntades, ¿no? Hechos y actos jurídicos. Para que los hechos y actos jurídicos se consoliden, tendrán que revestirse de diferentes formalidades que evidentemente están contempladas en la legislación procedimental civil, ¿sí? Entonces, en las formas de adquirir propiedad van a ser o las vamos a entender como todos aquellos hechos y actos jurídicos, ¿sí? Que van a determinar o que tienen como resultado o como finalidad que una persona obtenga el derecho de propiedad de una cosa, es decir, que una persona se convierta en el titular de una cosa. Y al convertirse en titular, es decir, en propietario de una cosa, va a tener amparado, ¿sí? En los términos de la legislación o en términos de ley o en términos jurídicos, esa garantía de usar, disfrutar y disponer de un bien. En ese sentido, entonces, sabemos, o en un sentido estricto, vamos a entender, ¿sí? Que esta forma de adquirir propiedad son actos necesarios, ¿no? ¿Cuáles son esos actos necesarios para adquirir propiedad? Pues que deben de completarse con un título, ¿sí? ¿Cuál es ese título? ¿Sí? Este título de propiedad, y esto nos da lugar a lo que es la teoría del título y del modo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modo de adquirir esa propiedad tendrá que derivar precisamente, tendrá que tener como consecuencia que exista un título que avale que en efecto la persona o una persona tiene el derecho de gozar de ese derecho real que es la propiedad, ¿no? Esa propiedad entonces deberá de estar amparada, sí, con una documental de las que estén garantizadas en la ley. En este caso, en lo que estamos hablando nosotros en derecho civil, ¿sí? Lo vamos a conocer como una escritura. ¿Por qué? Porque tiene las formalidades que la ley pide. Se elabora ante una persona que es un notario que está revestido de fe pública, ¿sí? Si nosotros habláramos tal vez en términos de lo que es el derecho agrario, podríamos manejar lo que es una constancia de posesión,
¿sí? Que está expedida por el comisariado ejidal, ¿no? Entonces, va a depender de la materia. Sin embargo, nosotros en este momento estamos enfocando nuestros estudios a lo que es el derecho civil. Por tanto, entonces, si nosotros consideramos, ¿sí?, lo que está estipulado tanto en nuestro Código Civil como en nuestro Código de Procedimientos Civiles, como lo que pudiera ser la Ley del Registro Público de la Propiedad o el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entonces vamos a entender que las propiedades se van a respaldar con títulos. ¿Cuáles son los títulos? Pues precisamente las escrituras, ¿sí? Y vamos a estudiar entonces que hay de diferentes maneras y todo esto, todas estas formas de adquirir propiedad, todos estos cambios que nosotros vamos a ir viendo en esas formas de adquirir propiedad, ¿sí? Los actos de comercio que se registren sobre un bien tendrán que registrarse de cierta manera, pues en el registro público de la propiedad y del comercio, ¿no? Ahora bien, hay diferentes formas de adquirir propiedad, ¿no? Que las podemos clasificar en las formas originarias, las formas derivativas, las formas que son a título universal, a título personal, a título oneroso, que implican que haya una carga para una de las partes, a título gratuito, ¿no? Que se adquiere sin que haya un pago de por medio. Puede ser entre un acto de vivos, como puede ser una compraventa, puede ser una forma de adquirir propiedad por causa de muerte, ¿no? Cuando hay una herencia, ya sea que exista un testamento o que sea una sucesión intestamentaria, es una forma de adquirir propiedad, pero derivada de una causa de muerte, ¿no? Entonces, esas formas de adquirir propiedad se están clasificando. Vamos a clasificar todas y cada una de ellas porque no solamente es una forma de adquirir propiedad, hay diferentes hechos y actos jurídicos, ¿sí?, que vamos a clasificar dentro de formas originarias, formas derivativas, formas a título universal, a título personal, a título oneroso, a título gratuito, por acto entre vivos o por causa de muerte, ¿no? Todos esos actos y hechos jurídicos que están contemplados en nuestro Código Civil, en términos universales se clasifican en estas formas, ¿sí?, que son las formas de adquirir propiedad. Vamos a empezar con, pues, esta primera, que es la adquisición originaria. Aislinn, ¿me puedes apoyar con leer esta diapositiva, por favor? Sí, maestra. La Gracias. adquisición originaria se produce cuando el derecho de propiedad se obtiene por una persona sin relación jurídica alguna con titular anterior, bien porque la cosa carezca de dueño, la ocupación o porque aún existiendo titular, la adquisición no trae causa en el mismo. Usu- usuca- Usucapión, prescripción adquisitiva. Adquisitiva, ¿ok? Pues en ese sentido, y haciendo un poco de antes, bueno, vamos a decirlo de esta forma. La primera forma que nosotros tenemos, ¿sí?, de adquirir precisamente propiedad, lo vemos aquí en nuestro cuadro morado, es la forma originaria. ¿Qué es la adquisición por la forma originaria? ¿No? Esta adquisición clasificada en una forma originaria se va a producir cuando, ¿sí?, el derecho de propiedad, es decir, esa propiedad que se adquiere o que adquiere una persona, ¿sí?, se da sin que exista una relación jurídica con el titular anterior, ¿sí?, de ese bien, es decir, con el propietario anterior de esa cosa o de ese bien, ¿sí? No hay un vínculo, no hay una relación jurídica, ¿sí? Y entonces resulta ser que una persona, o en este caso tal vez podamos imaginar a Aislinn, ¿no? Aislinn no tiene ninguna relación jurídica conmigo, que yo soy propietario, fui propietaria anterior de un bien, ¿no? No tenemos ningún vínculo jurídico, ninguna relación jurídica, no hay ni compraventa, no hay ni arrendamiento, no hay donación, no hay delación, no hay herencia, no hay nada, no hay una relación jurídica, ¿no? Pero se da una adquisición originaria, ¿por qué? Porque dice la definición, tal vez la cosa carece de dueño, pudiera ser, ¿no? Y sabemos que las cosas que carecen de dueño son aquellos que son bienes vacantes o los bienes mostrencos, ¿no? Entonces, pudiera ser que esos bienes que son vacantes o mostrencos, entre ellos se pueda una adquisición originaria. ¿Por qué? Porque puede llegar de pronto a Aislinn y ocupar ese bien, y entonces ahora Aislinn va a ser la propietaria por adquisición originaria de ese bien. Pero hay otra situación, ¿no? No dice aquí, nos marca otra situación, dice, o porque aún existiendo titular, la adquisición no trae causa en el mismo. Por ejemplo, el usucapión. Que el usucapión sabemos, como ustedes lo pueden definir, y porque leyeron el documento que yo les habilité en su plataforma para realizar la síntesis acerca de esta prescripción adquisitiva, y ya sabrán entonces
medianamente de lo que estamos hablando, sabemos que la prescripción adquisitiva, o lo que se conoce comúnmente como el usucapión, trae consigo ese derecho que se le da al posesionario de un bien que, reuniendo los requisitos de la ley y agotando los procedimientos respectivos que están en el Código de Procedimientos, entonces pasar de ser posesionario a ser propietario, y entonces se da una prescripción adquisitiva por motivo del tiempo, ¿no? Esas definiciones y esos conceptos estaban delimitados o estaban explicados en el documento que se quedó habilitado y que ustedes realizaron esta síntesis, ¿no? Entonces, en este caso, esta adquisición originaria, como podemos ver en esa flecha que está en la parte inferior, puede ser unilateral. ¿Cuándo es unilateral? Cuando el bien es mostrenco o vacante, es decir, no tiene dueño, no conocemos a su dueño, y entonces pues alguien llega y lo ocupa, lo usa. ¿Qué pasa? Se da una adquisición originaria de manera unilateral, ¿no? Hay un elemento material, y la otra forma la podemos ver la prescripción, esta prescripción adquisitiva que le conocemos como usucapión, ¿no? Y sabemos que este usucapión está legislado en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, y sabemos que le asiste el derecho, y estoy hablando de forma enunciativa más no limitativa, porque sabemos que hay acciones legales o acciones que están contempladas para que entonces se pueda promover este juicio de prescripción adquisitiva, que pues comúnmente le conocemos como usucapión, que es este derecho que le asiste, ¿sí?, a la persona que ha detentado la posesión de un bien de manera pacífica, continua, ininterrumpida, ¿sí?, y de manera pública, para entonces tener ese derecho en términos de ley de promover este juicio, y entonces les ha otorgado la propiedad, ¿no? Entonces podemos nosotros dilucidar o podemos finalizar que la prescripción adquisitiva deriva o se origina en lo que es la posesión, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, Aislinn? ¿Algún comentario que quieras agregar? No, maestra, ninguno. ¿Todo claro? Sí, ¿Segura, Aislinn? ¿Muy segura? sí. Bueno, ok, perfecto. Entonces, siguiendo con esto y en nuestra siguiente forma, y vamos a ver esa para que nos quede claro, ya estudiamos la originaria, ahora vamos con la derivativa, ¿no? ¿Qué es la adquisición derivativa? Esta adquisición derivativa se va a producir cuando la adquisición de la propiedad, ¿sí?, trae causa en el titular anterior, ¿no? Aquí sí, a diferencia de nuestra adquisición originaria, que no había un vínculo jurídico entre el anterior propietario y el nuevo, podemos ver que en la adquisición derivativa es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una relación jurídica con el titular anterior. Es decir, en la adquisición derivativa viene, como su nombre lo dice, deriva de una relación jurídica con el titular anterior del derecho real sobre un bien o una cosa. Por ejemplo, pues podemos hablar aquí del claro ejemplo o el máximo ejemplo, que es una compraventa, donde sabemos que hay un enajenante, que es la persona que vende, ¿sí? Hay una propiedad, que puede ser el bien inmueble, que puede ser el bien mueble, ¿no? Y hay un adquiriente, que es la persona que compra, ¿sí? Entonces, son los elementos de una adquisición derivativa. Evidentemente, el vínculo que se da entre estas partes de enajenante, propiedad adquiriente, pues tiene que formalizarse. En este ejemplo que estamos dando, pues sabemos que puede ser con un contrato de compra-venta, ¿no? Dependiendo entonces de la cantidad o el dinero o el monto del bien, pues tendrá que protocolizarse ante un notario público, ante un fedatario público, para que de manera garante, pues respalde esta propiedad, como lo decíamos, como una escritura, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es la adquisición derivativa. Ahora bien, hablábamos también de las adquisiciones a título universal, ¿sí? En las adquisiciones a título universal son aquellas en las que se transfiere el patrimonio como una universalidad jurídica, ¿sí? Este patrimonio, recordemos que el patrimonio es lo que hay, lo que puede ser a futuro, pero también lo que se debe o lo que son las deudas, ¿no? Entonces, vamos a entender este patrimonio como los activos y los pasivos, y de eso se tratan las adquisiciones a título universal. Hay adquisiciones también a título personal, donde únicamente se transfiere una parte del patrimonio. Regularmente en esas adquisiciones a título personal, únicamente se va a transferir si los activos, no los pasivos.
Y hay adquisiciones en otro conjunto que vamos a conocerlas como adquisiciones a título oneroso, ¿sí? ¿Qué son las adquisiciones a título oneroso? Es cuando el adquiriente, es decir, el nuevo propietario, paga cierto valor en dinero, ¿sí? Puede pagar en dinero, puede pagar en bienes o puede pagar en servicios, ¿sí? A cambio de que el bien que está recibiendo, ¿sí? Pues le sea otorgado. ¿Qué ejemplo podemos citar de una adquisición a título oneroso? Pues la compraventa, la permuta, ¿sí? Las sociedades, donde pues sabemos que hay una transmisión de la propiedad, pero a cambio hay una carga económica o una carga de bienes que tendrá que ser cubierta, ¿sí? ¿Por quién? Por la persona que está adquiriendo la propiedad. Y hay adquisiciones a título gratuito, como por ejemplo las donaciones o las herencias. Las donaciones también en este sentido es importante mencionarles que las donaciones, de acuerdo a lo que se estipula en el Código Civil, se clasifican en donaciones a título oneroso y donaciones a título gratuito, ¿sí? En la donación que cabe en esta adquisición a título gratuito, pues es evidentemente la donación a título gratuito. En la donación a título gratuito, pues es donde a la persona que está recibiendo la donación, es decir, el donatario, no tiene que realizar ninguna carga, ningún servicio, nada por recibir esa donación, ¿no? Cuando tenemos donación a título oneroso, es donde el donatario, que es la persona que recibe, tendrá que realizar o llevar a cabo alguna acción o pagar algún porcentaje o llevar a cabo alguna estipulación de las cláusulas que el donante está marcando. Tiene una carga por recibir esa donación. Entonces, aquí en este punto es importante mencionar que las adquisiciones a título gratuito, por lo que hace a la donación, encuadra únicamente lo que son las donaciones a título gratuito. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de las adquisiciones a título gratuito? La herencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí hay una transmisión de la propiedad por relación de parentesco o porque está estipulada en un testamento, ¿sí? La persona que está recibiendo bienes o que se abre la delación por herencia, ¿sí? No tiene que dar ninguna paga, no tiene que realizar ninguna acción, nada. ¿Por qué? Porque es a título gratuito, ¿sí? Es un acto, una transmisión de propiedad por causa de muerte, ¿sí? Sea que esté estipulada en un testamento o sea que sea una sucesión intestamentaria, la cual es una acción que se inicia mediante un juicio con motivo de que la persona que falleció, ¿sí? No dejó un testamento o no hubo una estipulación, ¿sí? De cómo se iba a estipular, cómo se iba a dejar su herencia, entonces se tendrá que hacer una acción, pero de igual manera la herencia, ya sea una sucesión testamentaria o una intestamentaria, la vamos a conocer como una adquisición a título gratuito, ¿no? Les podemos citar entonces de todos estos ejemplos que están, pudiéramos citar en ejemplos generales lo que son los contratos, por ejemplo, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, ¿no? La herencia, la accesión, la ocupación, el usucapión y la adjudicación, ¿no? Ahora bien, hay propiedades particulares. ¿Cuáles son las propiedades o cuáles son aquellos bienes, ¿no? Que no se pueden o no se manifiestan que son propiedad o no se puedan estipular a propiedad de una persona? ¿Cuáles son? Y esto no viene en nuestro Código Civil, esto va en nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que señala que los minerales, las sustancias y aguas, ¿sí? No podrán ser propiedad de un particular. Si en efecto hay concesiones que se realizan para el uso, para el aprovechamiento, pero no se puede estipular la propiedad en favor, ¿sí? De una sola persona. Si hay, nuevamente reitero, aprovechamiento, explotación o uso, pero no puede ser, de acuerdo a lo que está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propiedad de los minerales, sustancias y aguas, ¿no? Ahora bien, hay otra parte que está estipulada en nuestro Código Civil, que es la apropiación de animales. ¿Qué pasa con los animales? Y en ese sentido voy a dejar de compartir mi pantalla para... ¿Se puede ver mi pantalla distinta? Todavía no, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Ok, pero ese no es. Dame un segundo.
Aquí está. Sí podemos ver en el artículo 887. Sí. Ok, entonces, aparte de todo esto, ¿no? Hay una parte muy importante que es pues, trascendental citar, ¿no? ¿Qué pasa con los animales, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces es muy común, ¿no? En algunas comunidades, en algunas localidades, ¿no? Que sucede que tal vez los animales que son propiedad de otra persona, pues cruzan las colindancias o de pronto ya se encuentran perdidos o no están marcados, ¿no? ¿Qué estipula el Código Civil por cuanto hace a la resolución de este tipo de conflictos, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en nuestro capítulo segundo, en nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz. Nuevamente, reitero, estas mismas estipulaciones nosotros vamos a encontrar en los diferentes códigos de los demás estados, evidentemente pues en diferentes arábigos, ¿no? Pero también están ciertas estipulaciones y si no, pues se hace la interpretación al referente para resolver algún tipo de controversia. Pues en este caso, analizando nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, nos señala en su capítulo segundo acerca de la apropiación de los animales. ¿Qué nos dice en el artículo 887? ¿No? Que los animales sin marca alguna que se encuentren en alguna propiedad se presume que son del dueño de esa propiedad mientras no se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, como primero eso es lo básico, ¿no? Y sabemos que tal vez opera pues en ese sentido de lo que son los bienes accesorios que nosotros ya analizábamos en clases anteriores. Pero ¿qué pasa con los animales? ¿Cómo se va uno a apropiar de los animales? ¿No? Señala nuestro código entonces, en términos generales, que los animales que no tengan alguna marca, pero que estén ocupando, ¿cierto? Que se encuentren en una propiedad, pues se presume que son del mismo dueño de esa propiedad, ¿no? Posteriormente, pues en este mismo entendido, en nuestro artículo 888, que te pediría, Aislinn, si me puedes apoyar a leerlo, por favor, en el artículo 888. Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que explotan en común varios se, ¿qué? Se presume, Se presume que el dueño de espérame, el, un segundo, porque ya se movió esto. Dame un segundo. Listo, Aislinn, perdón, disculpa. Aquí está. los animales sin marca que se encuentren en las tierras de propiedad particular que se explotan en común varios se presume del dueño de la cría de la misma especie y de la misma raza en ellas establecidas, mientras no se pruebe lo contrario. Si dos o más fueren dueños de la misma especie o raza, mientras no haya prueba de los animales pertenecientes a alguno de ellos, se reputarán como de propiedad común. Okay, entonces, esto habla o hace referencia a las tierras de propiedad que tengan en común o que tengan, que sea una propiedad, una copropiedad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿De quién se va a presumir que son los animales? Pues que van a pertenecer precisamente pues a todos los que ostenten la propiedad, ¿no? ¿Qué otra cosa estipula muy importante? El derecho de caza, ¿no? El derecho de caza y el de apropiarse de los productos de esta en terreno público, ¿sí? Permite entonces que haya una caza de animales siempre y cuando se realice sobre terrenos públicos, es decir, que no tengan una o que no estén sometidos a una propiedad de una persona, pero siempre y cuando esta casa se sujete a las leyes y reglamentos respectivos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues en este caso, nuevamente, ¿no? El cazador se hace dueño de un animal que caza por el acto de apoderarse de él. Esto, más que nada, o este capítulo habla o es lo referente a cómo se da la apropiación de los animales, ¿no? Entonces va desde el artículo 887 y termina entonces hasta nuestro artículo 909, ¿sí? En este capítulo o en esta sección, pues nosotros podemos determinar o que es tendiente a resolver esta parte de cómo se va a hacer o cómo se va a manejar
esta propiedad referente a los animales, que pues, sabemos que no son cosas, ¿no? No se encuentran en alguna clasificación de los bienes que nosotros hemos analizado. ¿Qué va a pasar o cómo se da esta situación de los animales? Sí, estamos hablando tal vez de animales feroces, de ganado que es para cría, de animales domésticos inclusive, pues todas estas controversias, estas pautas legislativas en torno a cómo se va a la propiedad o la apropiación de los animales está regulado en el artículo 888, el artículo 909 de nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz. Ok, Aislinn, ahora bien, ¿sí puedes ver mi presentación, Aislinn? Sí. Ok, ¿qué pasa ahora en otra situación con la apropiación de los tesoros, ¿no? Que en esta cada parte de los tesoros, pues señala el Código Civil que van a pertenecer a quien lleve a cabo o quien descubra el tesoro, ¿no? Va a pertenecer a aquel que lo descubra y entonces la propiedad le va a pertenecer. Esta parte está legislada en el artículo 910 a 920 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿no? Posteriormente a esto viene lo que es la accesión. ¿Qué entendemos por accesión? ¿No? Esta propiedad de los bienes nos da derecho a todo lo que ellos producen, ¿no? Cuando las personas somos o son propietarias de un bien, sabemos que hay pues ese derecho de uso, ese hecho de disfrutar, ese derecho, como le decía la codificación romana, ¿no? De abusar, ¿no? Y esto tiene que ver o hace referencia pues a que se tiene derecho a disfrutar, ¿sí? De los bienes que producen, ¿sí? Esas cosas o esos bienes de la cual somos propietarios, ¿sí? Ya sea que sea una incorporación natural o sea una incorporación artificial, ¿sí? ¿Cómo te imaginas, Einstein, esto que estamos hablando? ¿Cómo se dará el derecho de accesión si estamos señalando que la accesión es ese derecho, ¿sí? De disfrutar lo que nuestros bienes o los bienes de los que somos propietarios producen. ¿Cómo te imaginas? Dime un ejemplo sencillo que te imaginas que se dé la accesión. No sé, podría ser tal vez de algún alimento o algo que se esté produciendo ahí mismo en la propiedad, algo naturalmente que nazca. Algo que nazca, muchísimas veces, algo que nazca, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería una incorporación natural. Estaríamos hablando de frutos naturales, por ejemplo, ¿no? Que en tu propiedad haya árboles de mango, haya algún tipo de cultivo, ¿no? Se produce naturalmente, está sobre tu propiedad, ¿no? Está garantizado. Entonces tú tienes ese derecho de accesión sobre los frutos naturales que se están produciendo. En este sentido, nuestro Código Civil clasifica esta accesión en frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles, ¿sí? Esta clasificación referente a la accesión, porque eso se llama accesión, la vamos a encontrar incorporada en los artículos 964 a 973. Entonces, esta parte o esta situación de delimitar bien la accesión, pues es importante que quede este concepto, ¿no? ¿Qué es la accesión? Pues es ese derecho de disfrutar, ¿sí? De los frutos o lo que producen o lo que se produce dentro de nuestra propiedad, ya sea que haya una incorporación o una unión natural o artificial, ¿no? Ahora bien, en otro concepto de propiedad, pues vamos a encontrar lo que son las propiedades de agua, ¿sí? Esta propiedad de aguas, ¿sí? Se pueden sujetar a las disposiciones del Código Civil, ¿sí? Que señala que todas las corrientes de agua que no se encuentren contempladas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional y se encuentren en el territorio del Estado, ¿no? Ahora bien, para esto, ¿qué pasa con este artículo 27 constitucional? Permíteme, Aislinn, voy a presentar otra pantalla para que podamos entender esta parte. Aquí está. Que pues evidentemente es referente a los límites de la nación, ¿no? Y nos dice que aquí
Listo. ¿Qué pasa entonces con la propiedad de las aguas, no? En ese entendido, aquí lo tenemos. Puedes ver la Constitución, bueno, lo que está aquí, Aislinn, que dice son propiedad de la nación, las aguas, los mares, ¿sí? Sí. Ok, este es el párrafo quinto, ¿sí? De nuestro artículo 27 constitucional. Nuevamente reitero, ninguna ley, ningún decreto, ningún ordenamiento, nada puede estar por encima de la Constitución, ¿sí? Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es suprema, ¿sí? No hay nada ni ninguna ley que pueda, ni tratado internacional que pueda estar encima de la Constitución. A eso le llamamos supremacía constitucional y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos goza de ese carácter de suprema. Por tanto, entonces, estamos hablando y nos dice nuestra definición que en efecto va a existir alguna propiedad sobre las aguas, ¿no? Pero exceptuando lo que se encuentra contemplado en el quinto párrafo del artículo 27 constitucional. ¿Y qué nos dice el quinto párrafo del artículo 27 constitucional? ¿Sí? Nos señala que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Hay tratados internacionales que fijan cuál va a ser la propiedad o los límites marítimos, ¿sí? De los países, ¿sí? ¿Qué otra cosa es propiedad? Las aguas son propiedad de la nación y cuando dice que son propiedad de la nación es una limitante para que sean propiedad de un particular. Es cierto, en algunas ocasiones se conceden permisos de explotación o de uso, pero no la propiedad, porque al ser propiedad de la nación, se convierte en un bien de dominio público y entonces no cabe aquí la apropiación de aguas. Por eso señala nuestro Código Civil para el Estado. Se puede apropiar de las aguas, exceptuando las que estén marcadas en el párrafo quinto de nuestro artículo 27 constitucional. Y entonces nos dice nuestro artículo 27 que van a ser propiedad de la nación las aguas o los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas marinas interiores, la de las lagunas, y los esteros que se comuniquen, todo esto, ¿no? Aquí en este artículo 27 constitucional nos habla de los límites, ¿sí? Los límites que conforman nuestro territorio. Y es muy específico, ¿no? Al señalar cuáles son estos límites marítimos o lo que va a ser propiedad de la nación por cuanto hace las aguas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender entonces que todo lo que esté contemplado en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional va a quedar excluido de lo que se contempla en el capítulo de propiedad de aguas que está contemplado en nuestro Código Civil. ¿Sí estamos de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra. Por eso aquí ya puedes ver mi diapositiva que dice propiedad de aguas. Sí. Sí, y dice, la propiedad de aguas se puede dar, claro que se puede dar, este uso, disfrute y disposición de la propiedad de aguas se pueden sujetar a las disposiciones del Código Civil, pero ¿cuáles aguas? Todas las corrientes de agua que no se encuentren contempladas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional y sobre todo que se encuentren en el territorio del Estado, ¿sí? Del Estado, esta demarcación o esta unidad que conforma la República Mexicana. Entonces, sí podrá determinarse propiedad sobre corrientes de agua. ¿Cuáles corrientes de agua? Todas aquellas que no se encuentren contempladas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional. Nuevamente, 27 constitucional hace alusión a los límites y propiedades o bienes de uso público que son propiedad del Estado por cuanto hace a las aguas. ¿Sí estamos de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra. Muy bien, ahora, continuando con esto, vamos a analizar nuestro tema de copropiedad. ¿Qué entiendes por copropiedad, Aislinn? ¿Qué es lo que te resulta o qué concepto tienes tú de la copropiedad? La verdad no sé. ¿No? Ok, No. perfecto. ¿Qué entendemos por copropiedad? Pues ahorita vamos a empezar a entenderlo y ahorita que terminemos me vas a platicar tú un poco de lo que te queda a ti grabado de lo que es la copropiedad, ¿no? ¿Qué es la copropiedad? De acuerdo a nuestros términos doctrinales, ¿no?
¿Qué nos dice la doctrina acerca de lo que es la copropiedad? Para esto, pues vamos a tomar esta aportación que nos hace Diego Espín Cánovas, ¿sí? Que establece que existe la factibilidad, es decir, el hecho, ¿sí? Esa situación real de que en algunos, o esa factibilidad de que ciertos derechos, por ejemplo, un derecho real de propiedad, pertenezca a varios sujetos y no solamente a uno, ¿sí? Entonces, nuevamente, nos dice Diego Espín Cánovas, ¿sí? Que existe la factibilidad, es decir, es posible, se da en hecho, ¿sí? De facto, ¿sí? Que ciertos derechos, por ejemplo, la propiedad, pertenezcan no a una persona, sino a varios, ¿no? Porque hemos hablado mucho de propiedad y nos imaginamos solamente de una persona, ¿no? Por ejemplo, vamos a contextualizarlo bien. Por ejemplo, ese derecho real o esa propiedad sobre un bien inmueble, sobre una casa o un departamento, ¿no? Nos imaginamos que le pertenece ese bien delimitado, ese bien inmueble a una sola persona. Pero resulta ser que puede ser que ese derecho real que se ejercita sobre un bien inmueble le pertenezca no solamente a una, sino a varias personas, 2 o 3, ¿no? Hay ahí entonces una comunidad de derechos, es un derecho común, ¿no? Entonces, cuando esta comunidad está referida de manera particular, ¿sí? Al derecho de propiedad que surge se le conoce como un derecho de copropiedad o condominio. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, Aislinn, para que tengamos un ejemplo de lo que es la copropiedad, tu bien inmueble en una casa le pertenece a 3 personas, ¿no? O un terreno le pertenece a 3 personas. Y a esas 3 personas les está particularizando la parte que les corresponde. Está bien delimitado, es un solo terreno, un solo bien inmueble, pero cada uno o su parte, la parte que les corresponde, está particularizado, está bien delimitado, pero es un solo bien y entonces le vamos a conocer a eso como copropiedad o condominio. ¿Sí entendemos esta parte, Aislinn? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro. Nuevamente, ese ejemplo que yo te doy, pues es enunciativo, no limitativo, ¿no? Pudiéramos hablar de una casa, un departamento, pues, no sé, ¿no? De cosas que pueden ser sujetas de propiedad. Cualquiera que hemos hablado de los que son sujetos de propiedad, se pueden dar en los términos de copropiedad o condominio, ¿no? Porque la definición nos dice, es ese derecho o esos derechos que pertenecen a varios sujetos, ¿no? ¿Qué elementos comprenden o están conjeturados en lo que es la copropiedad? Número 1, tenemos una pluralidad de sujetos, ¿no? Hay varios sujetos que son titulares de un derecho. Número 2, sí, hay una unidad del objeto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un solo bien inmueble, una sola cosa o cualquier otro tipo de bien. Es uno solo que no podemos fragmentar para que cada uno se lleve un trozo, se lleve un pedazo, ¿no? Por así decirlo, para que lo estemos manejando de una forma más sencilla, ¿no? Hay una unidad que le pertenece a varios, pero que esa unidad no la podemos fragmentar para que cada uno se lleve su pedazo a otro lugar, ¿no? Y también hay una ausencia de parte material, ¿no? Esa parte nuevamente de que cada uno se lleve la parte que le corresponde para que esté delimitada. Y esos son los elementos que pertenecen o que están conjeturando en la copropiedad. Ahora bien, esos son los elementos doctrinarios que nosotros podemos establecer acerca de la copropiedad. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué señala el código? ¿Sí? Nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz señala que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas, es decir, que está dividido entre varias personas, ¿sí? Esta copropiedad se va a regir por las disposiciones, es decir, por la normativa que se encuentra contemplada en nuestro Código Civil, ¿no? Ahora bien, ¿qué genera la copropiedad? ¿No? ¿Qué tiene como consecuencia la copropiedad? Nuevamente, hay derechos. ¿Qué derechos? El derecho de uso y disfrute de la cosa común en su totalidad, ¿sí? Se puede también participar en los beneficios, ¿sí? O en los frutos, por ejemplo, que se obtengan de ese bien de una manera proporcional. Hay una plena propiedad de su parte alícuota, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la parte alícuota, ¿sí?
Llegando el momento de una venta, ¿sí? La parte alícuota de un propietario, los demás tendrán el derecho de igualdad y condiciones en la enajenación, es decir, en la venta. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, dice aquí, plena propiedad de su parte alícuota. ¿Qué es la parte alícuota? La parte alícuota va a ser esa fracción, ¿sí? Que a cada copropietario le corresponde. Por ejemplo, Aislinn, si tú y yo fuéramos copropietarias de un bien inmueble, mi parte alícuota, pues va a ser la parte que yo estoy usando y disfrutando, en la que yo puedo establecer que soy propietaria. Y tu parte alícuota, Aislinn, va a ser pues la parte sobre la cual tú tienes tu propiedad, pero que juntas conforman un solo bien inmueble. Entonces, Aileen, si tú y yo somos copropietarias de un bien, tú tienes tu parte alícuota y yo tengo mi parte alícuota, ¿no? Eso es lo que entendemos como parte alícuota. ¿Sí quedó claro, Aileen, lo que es la parte alícuota? Sí. Con Aileen, porque me lo vas a explicar ahorita al final, ¿no? Entonces, esa es la parte alícuota. Y nos dice también nuestra definición dentro de lo que se genera. Dice, llegando el momento de la venta de la parte alícuota de un copropietario, los demás tendrán el mismo derecho en igualdad y condiciones en la enajenación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hay? Hay obligaciones de participar en las cargas y en los gastos de conservación de la cosa, ¿no? Se tienen las mismas cargas, si somos dueños, somos copropietarios de un bien, vamos a tener la misma obligación de participar en los gastos de mantenimiento, en los gastos de conservación que se tengan sobre el bien inmueble, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se da esta copropiedad? ¿Sí? Puede ser de una manera forzosa, ¿sí? ¿Por qué de manera forzosa? Pues porque la propia naturaleza del bien, de la cosa o de la propiedad impide que haya una división o una venta, ¿no? Y entonces, de manera obligatoria, se tendrá que estipular una copropiedad, ¿no? Y hay una copropiedad voluntaria que proceden de acuerdo a las voluntades, ¿no? Las personas, por propio consenso de voluntades, pueden llegar a estipular o a formar copropiedades o lo que son también los condominios, ¿no? Entonces, hay dos maneras de que surjan las copropiedades o los condominios, de manera forzosa o de manera voluntaria. Ahora bien, ¿dónde lo vamos a encontrar estipulado en nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz? Artículos 974, artículos 1012, ¿no? En este caso, retomando un poco lo que señala el artículo 976, nos señala el concurso de los partícipes, ¿no? Lo que decíamos, que tanto en los beneficios como en las cargas, es decir, en los pasivos y en los activos, va a ser proporcional a los copropietarios, ¿no? Y entonces, pues se van a presumir que son iguales mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Por su parte, el artículo 984 nos dice que en la enajenación que de las proporciones o de las porciones hagan los partícipes, no habrá derecho del tanto, ¿no? Salvo convenio expreso o en contrario. Es decir, cada una de las partes en el derecho que tienen a vender, sí, pues no tendrá que dar o participar de sus ganancias al otro copropietario. ¿Por qué? Porque sabemos que estaría vendiendo pues únicamente la parte que le pertenece como propiedad, ¿no? Ahora, por su parte, el artículo 985 señala que cuando por disposición de ley o estipulación de las partes hay lugar a un derecho del tanto, ¿sí? Pero no se hubiera establecido el término dentro del cual debe ejercitarse, dicho término será de 8 días a partir de la fecha en que el partícipe enajenante dé a conocer a los demás judicialmente o ante notario el contrato que tenga propalado, ¿sí? ¿Qué es el derecho del tanto? El derecho del tanto es esta parte que asiste a un copropietario a comprar en primer lugar o ese derecho que le asiste de que sea el primero en querer acceder a la copropiedad que está vendiendo el otro. Por ejemplo, en este caso, Aislinn, si tú tuvieras a bien, imaginando que somos copropietarias de un bien, ¿sí? Y que tú quieres vender la parte que te corresponde, yo tengo derecho a eso que se llama el derecho del tanto, es decir, que tú me ofrezcas en primer lugar a mí esa parte del bien, sí, que tú estás vendiendo, ¿no? A eso se le llama el derecho del tanto, ¿no?
Ahora bien, la copropiedad, ¿cuándo termina? Judicialmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 987, la propiedad va a cesar, número uno, por la división de la cosa común, ¿no? Ya sea que esté completamente dividida, que esté separada, ¿sí? O también por la destrucción o por la pérdida, o bien por su enajenación, es decir, por su venta, ¿sí? Puede ser también por la consolidación o reunión de todas las cuotas, es decir, todas las partes alícuotas en un solo copropietario, ¿no? Entonces, las formas en las que se extingue la copropiedad se encuentran establecidas en el 987, que pueden ser por división de la cosa común, por la destrucción o la pérdida, ¿sí? Por la enajenación, que es lo mismo que la venta, ¿sí? Por la consolidación o la reunión de las partes alícuotas en un solo copropietario, ¿no? ¿Y cuáles son los signos, no? Puede ser entonces, lo vemos aquí, ¿cuándo va a haber una presunción de copropiedad, no? Hay signos que presumen copropiedad y hay signos que son contrarios a la copropiedad. En este sentido, vamos a retomar lo que está estipulado en el artículo 1009. Aisling, ¿me puedes hacer favor de leer esta diapositiva, por favor? Cada propietario de una pared común podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la comunidad. Podrá, por lo tanto, edificar apoyando su obra en la pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás copropietarios. En caso de resistencia de los otros propietarios, se arreglarán por medio de peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de aquellos. Ok, gracias. En ese sentido nos habla acerca de las paredes comunes que se comparten entre copropietarios, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay una copropiedad y están divididos, ¿sí? Su parte alícuota por una pared, pues cada uno tendrá el derecho, ¿sí? De ocupar esta pared. ¿Para qué? Para edificar, ¿sí? Y puede apoyar uno sobre el otro, puede apoyar su edificación sobre la pared que tenga el copropietario, ¿no? Obviamente hay limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del uso de estas paredes de uso común? El hecho de que se impida el uso común y respectivo de los demás copropietarios, ¿sí? O el hecho de que se introduzcan vigas hasta la mitad de su espesor, cosa la cual va a impedir el uso, ¿sí? De los demás copropietarios, ¿no? Esas son cuestiones acerca de la copropiedad. Ahora bien, ¿qué otra cosa? El artículo 1010 señala que los árboles que existan cerca de copropiedad o que señalen un lindero, es decir, esta división, son también copropiedad. Regularmente, sí, los linderos, pues es la forma en la que se tiene de separar las copropiedades o las propiedades. En algunos casos, en algunos lugares, estos linderos se marcan con árboles, ¿sí? Entonces, el artículo 1010 que cuando haya árboles, ¿sí? En cerca de copropiedad o que estén señalando un lindero, esos propios árboles también pertenecen a la copropiedad, ¿sí? Y estos árboles que están marcando un lindero, que están divididos, no pueden ser cortados ni sustituidos, ¿sí? Sin que exista el consentimiento de los copropietarios o bien si haya alguna sentencia judicial pronunciada, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Artículo 1011. Los frutos del árbol o del arbusto común, es decir, un árbol que esté en una copropiedad, ¿sí? Y los gastos de su cultivo van a ser repartidos en partes iguales entre los copropietarios, ya sea los gastos que se generen por el cuidado o por la plantación de ese árbol, se van a dividir, pero también los frutos que produzca ese árbol se van a dividir y nuevamente, ¿cómo le conocemos a esto? Como accesión. Si ya lo habíamos visto en la parte de la propiedad, esta accesión en los frutos también se va a dar en la copropiedad, ¿no? Muy importante, artículo 1012, ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni huecos en las paredes comunes. Hablábamos que sí se tiene derecho a construir o sembrar o poner una construcción o recargar la construcción en la pared del copropietario. ¿Qué está prohibido? ¿Sí? Abrir una ventana, abrir un hueco o abrir
hacer alguna situación, ¿sí? En la pared que se ostente como una pared común. ¿Por qué? Pues eso está estipulado en nuestro Código Civil. Si a alguien queda claro esta parte de lo que es la copropiedad. Sí. Perfecto. Muy bien, Aislinn. Ahora sí, tú dime, si tú me pudieras, lo que te preguntaba al inicio de este tema, si tú me pudieras definir la copropiedad, ¿qué entiendes ahora, de acuerdo a los elementos que hemos analizado? ¿Qué entiendes que es la copropiedad? Que viene siendo aquel bien que no tiene necesariamente un solo dueño, sino que viene siendo compartido con algunos otros, que puede ser de 2 o más propietarios. ¿Ok? ¿Y cómo se le llama a la parte que ostenta cada copropietario? ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, ¿cómo se le llama a la parte que le corresponde a cada uno de los copropietarios? Acuérdate, se le conoce como parte alícuota, ¿sí? Acuérdate, la parte alícuota es la parte que le corresponde a cada uno de los copropietarios. Si tú y yo fuéramos copropietarias de un bien inmueble, tú tienes tu parte alícuota, que es tu parte proporcional, y yo tengo mi parte alícuota, que es mi parte proporcional, porque recuerda, una característica de la propiedad es que está definida la parte alícuota. Si tú tienes tu parte alícuota, yo tengo mi parte alícuota. Es decir, tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío, pero sobre un mismo bien inmueble. Y por eso se da la copropiedad. ¿Sí estamos de acuerdo, Aislinn? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, continuando con esto, y ya para terminar nuestra clase del día de hoy, en otro derecho real estaremos analizando lo que es el usufructo, ¿sí? ¿Qué es el usufructo? ¿Sí? Para Rafael de Pinavara, este jurista nos define el usufructo como ese derecho de disfrutar de las utilidades de una cosa ajena, pero con la obligación de restituir en su momento oportuno, ya sea la cosa misma o ya sea su equivalencia en otra o en dinero, ¿sí? Sea consumible o no sea consumible. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Para Javier Tapia, en la obra Bienes, en el capítulo sexto, definido como derechos reales de usufructo, uso y habitación, define etimológicamente, es decir, la raíz etimológica, los vocablos que conforman esta palabra de usufructo, ¿sí? Nos dice él que el usufructo proviene de los vocablos latinos uso y fructus, ¿sí? Uso, que hace alusión a usar, y fructus, disfrutar, ¿no? Ahora bien, en un derecho real temporal, si vamos a entender, o para Javier Tapia, el usufructo es una desmembración, ¿sí? De la propiedad, ¿sí? Por naturaleza vitalicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usufructo va a durar mientras viva el usufructuario, ¿sí? ¿Quién es el usufructuario? Es la persona que ostenta la propiedad de un bien y que lo concede en usufructo, ¿sí? Lo concede en usufructo, ¿para qué? Para que otra persona lo use, lo disfrute y aproveche sus frutos de los bienes, ¿sí? Pero sin alterar la sustancia de dichos bienes, ¿no? ¿Dónde está definido esto? En el artículo 1013 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que nos dice que el usufructo es un derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, ¿sí? ¿Qué es entonces el usufructo? Es un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque es una relación jurídica, una relación de poder jurídico que se da entre una persona y una cosa. Por tanto, es un derecho real. La característica del derecho real, ¿sí? De este usufructo es que concede la capacidad o el derecho temporal, ¿sí? De disfrutar de bienes ajenos, ¿sí? De bienes ajenos. Ahora bien, Aislinn, para finalizar con esta parte,
que vamos a realizar como actividad para comentar en nuestra siguiente clase, ¿sí? En nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, que pues ya deberán tener descargado, van a hacer o van a localizar la lectura o la normativa que está regulando el usufructo, ¿sí? El usufructo. Y entonces únicamente la tarea o la actividad pues va a ser realizar esta lectura, ¿sí? Para que en nuestra siguiente sesión pues estemos tomando algunas consideraciones para dar continuidad a lo que nosotros tenemos estipulado en nuestra sesión. ¿Sí estás de acuerdo, Aisling? Sí, maestra. ¿Y quedó claro lo que vamos a hacer? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar en nuestro Código Civil, ya les di una pauta y ya está, ¿no? La primera, que es la definición. Ahora, vamos a buscar, ¿sí? ¿Qué otras consideraciones en los numerales que nos señala nuestro Código Civil están contempladas, ¿sí? O se encuentran señaladas, ¿sí? Las características de lo que es un usufructo, ¿sí? ¿Quiénes son? No les estoy pidiendo que escriban, únicamente vamos a leer. ¿Por qué? Que es importante identificar cuáles son las características, cómo se da el usufructo, cómo se constituye, quiénes son los intervinientes, cómo se constituye, cuánto tiempo dura el usufructo, sobre qué se puede constituir, ¿no? Todo eso es importante, que evidentemente no lo van a encontrar como tal en su Código Civil los elementos son no. Tienen que leer e interpretar la normativa para que nosotros en nuestra siguiente sesión pues estemos comentando acerca de esta situación. ¿Sí? ¿Aislinn, alguna duda de esto? No, maestra, ninguno. Ok, Aislinn. Entonces, esto se va a quedar para nuestra siguiente sesión. Vamos a comentar acerca de esto y evidentemente es considerado como una actividad, ¿sí? Y también, y de igual manera, es importante recordar que en nuestra siguiente sesión, pues ya nuestra última clase y al término de esa clase, pues se habilitó la evaluación para que se quede ciertos días, ¿sí? Y entonces tengan la oportunidad de contestarlo de acuerdo a lo que nosotros hemos venido estudiando en estas clases. ¿Estás de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra. ¿Alguna duda, algún comentario, Aislinn, que quieras agregar? No, ninguno. La actividad se subirá a la plataforma, ¿verdad? No, esta no. Esta únicamente van a leerlo, van a comprenderlo. ¿Qué vamos a hacer en nuestra siguiente sesión? Vamos a participar de manera oral, ¿sí? En este caso, pues me van a explicar en qué normativa lo encontraron, qué entendimos por usufructo. Vamos a estar intercambiando ideas acerca del usufructo. Vamos a disertar un poco acerca de lo que es el usufructo, de acuerdo a las consideraciones, ¿sí? Que se encontraron en el Código Civil para el Estado de Veracruz. No busquen en otra normativa, no busquen no lo googleen siquiera porque pues a veces me salen con que ven legislaciones de España o de Colombia, otros no. Únicamente básense en el código que ya hemos descargado, ¿sí? En este caso, Aislinn, pues que tengo en el entendido que tú bueno, en tu caso se maneja el Código Civil para el Estado de Veracruz. Los demás compañeritos, pues se van a conectar, pues pueden buscar y que no se encuentren o que no tengan domicilio en el Estado de Veracruz, pues pueden buscar el código de su estado y de igual manera van a encontrar el usufructo, ¿sí? Porque el usufructo no es algo que esté contemplado nada más en el Estado de Veracruz, está contemplado en todas las normativas estatales, ¿sí? Pero en este caso, Aislinn, ¿qué pido? Busquen en la ley, si ya sabrán más o menos en qué artículos vamos, ya también les marco una pauta ahí, busquen lo que es el usufructo, lean todo el capítulo de usufructo, ¿sí? No quiero que copien, no quiero que transcriban nada, únicamente leer, comprender, y en nuestra siguiente sesión vamos a dedicar al inicio pues un espacio para estar comentando y que me hagan esta exposición sin apoyo de material ni nada acerca de lo que comprendieron acerca del usufructo. ¿Sí? Entonces nuestra siguiente clase pues es la última, empezamos con eso, a hacer este intercambio de ideas, continuamos con nuestros temas finales para posteriormente activar la evaluación. ¿Sí estamos de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, Aislinn? ¿Algún comentario? ¿Algo más que quieras agregar? No, ninguna. ¿No? Perfecto, Aislinn. Pues entonces me despido de ti, que pases una excelente noche. Cualquier duda, cualquier situación que tengas, pues sabes que estoy para servirte. Muchísimas gracias. Gracias, maestra.